Y para dar inicio con nuestra agenda académica, damos inicio con un tema fundamental para el manejo moderno de heridas. En esta conferencia, pues vamos a ver que muchas veces en nuestra práctica clínica diaria tenemos heridas que no logran avanzar, no logran cicatrizar, incluso cuando las vemos de forma reiterativa, ¿sí? Y de hecho, sociedades como la Unión Mundial de Sociedades de Cicatrización en Heridas y la IUMA nos dice que hasta el 70% de las heridas de difícil cicatrización no logran llegar a un término adecuado en la cicatrización debido a la preparación inadecuada del lecho de la herida. Para esto nos acompaña la jefe Diana Karina Beltrán Burbano. Ella es enfermera egresada de la Universidad del Área Andina con formación en la atención especializada de personas con heridas y ostomías. Cuenta con estudios de profundización en cuidado a personas con heridas realizados en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y formación en manejo integral de personas con estomas avalados por la Asociación Nacional de Enfermeros Especialistas en Heridas y Ostomías de Colombia. Actualmente se desempeña como enfermera líder de la Clínica de Heridas del Hospital Infantil Universitario San José. La jefe Diana Karina nos va a hablar de la limpieza basada en evidencia, un enfoque terapéutico en el manejo actual de heridas, según el último consenso del Instituto de Infección Europeo en Heridas del 2025. Bienvenida, jefe Karina. Gracias. Gracias, Laurita. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a InnovaCure por esta invitación, por tener personas tan expertas en algo tan bonito que es el cuidado de las heridas. Pero bueno, pues espero que esta charla sea totalmente satisfactoria para todos, que aprendamos muchísimo sobre el cuidado de la piel, sobre el cuidado de las heridas, de nuestros pacientes, que es la parte fundamental para todos nuestros cuidados. Entonces, vamos a hablar. Acá, discúlpeme, yo mejor me bajo, no sé si les quede bien. Muchas gracias, interactúo un poco con ustedes y no me siento tan alta. Entonces, la limpieza basada en la evidencia es un enfoque terapéutico en la mano actual en nuestras heridas. Entonces, igual, pues nuestra declaración a nivel de conflictos de interés, relativamente como speaker, y lo que relativamente nos interesa y en lo que estamos. Entonces, ¿cómo influye una adecuada limpieza en las heridas, en la prevención de infecciones y de cicatrizaciones? ¿Sí? Entonces, él es un paciente de 57 años de una hernia escrotal. El paciente pasó a múltiples lavados con sistema VAC, con miles de terapias, y por último el cirujano, ¿qué dijo? ¿Qué creen ustedes que nos dijo? Bueno, puede ser, ya muy bien. ¿Qué más nos dirían? Cierre por segunda intención. ¿Y quién los maneja? Este grupo especial, clínica de heridas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros, Dios mío, nos tomamos de la cabeza y decimos, ¿cómo vamos a ayudar a que esta herida, que está en un proceso infeccioso, me llegue a un proceso de cicatrización, como nos decía la jefe Laura, de preparar ese lecho de esa herida? Entonces, nosotros la parte de la limpieza la hacemos algo como un ritual, ¿verdad? Llegamos, lavamos con solución salina o con la solución que tenemos y empezamos a hacer nuestra curación. Ya eso cambió y lo que vamos a llevar es a generar un lecho totalmente limpio. Por eso, toda la parte del consenso del Instituto Internacional Europeo de Infecciones de Heridas, él hizo un nuevo enfoque, ¿sí? Con un nuevo documento del 2025 que me habla de la terapia a nivel de la limpieza. Es decir, ese ritual ya no más, sino vamos a generar una nueva terapia para ayudar a ese lecho de esa herida. Es decir, genera una ayuda
sobre la parte del 2022 que también nos generó sobre las infecciones, pero en este caso la 2025 nos ayuda sobre las técnicas y las soluciones que vamos a encontrar para generar un buen proceso de cicatrización. Como nosotros siempre utilizamos nuestra amiga fiel, la gasa, ¿verdad? Entonces vamos relativamente a mirar que la limpieza de la herida empieza por el individuo, ¿sí? El hecho de yo entrar, saludar, el paciente ya empieza a bajar, digamos, como esa carga emocional que ellos tienen también por una herida, ¿verdad? Porque se sienten mal, porque ¿qué es lo que más los hace sentir mal a un paciente? El olor, perfecto, ¿sí? El exudado, que está con su familiar y tiene que colocarse una bolsa, ¿sí? Que empieza a oler, que no tenemos ese cuidado con ellos. Entonces, nuestro primer enfoque es el cuidado directamente individual con nuestro paciente. Todo el proceso del lecho de la herida es lo más importante para ayudarnos como tal a mejorar ese proceso de cicatrización que es el que necesitamos con nuestros pacientes. La prevención y manejo directamente de la infección. Si hay una herida infectada, ¿nos va a cicatrizar? No, ¿verdad? Se va a demorar muchísimo más. Y todo el proceso, como decíamos por acá también, nosotros somos los que relativamente vamos a dar la indicación de qué apósito, de qué insumo vamos a necesitar. La preparación del lecho de la herida es súper importante y en que está más basado en la higiene de la herida. Nosotros pensamos que el limpiar la herida estamos relativamente liberando todo, ¿verdad? Entonces solamente cogemos solución salina, hacemos nuestro lavado, hacemos relativamente el lecho de la herida, pero no nos damos cuenta que existen muchísimos más factores en los cuales nos están diciendo, ven, un paciente normal no me va a cicatrizar igual que un paciente diabético, ¿sí? Entonces es relativamente mirar todas las causales que me van a llevar a un cuidado de una herida totalmente exitoso. Vamos a hablar un poquito sobre la parte, digamos, del aspecto del lecho de la herida, que todos más o menos ya lo conocemos y somos expertos en esa parte, que es ese tejido adiposo no viable, ¿sí? Que decimos nosotros, ¿qué hacemos si el médico me lo entregó a mí? Entonces me vuelvo relativamente el experto en clínica de heridas, el experto en ayudar a ese paciente, el experto en dar satisfactorio y sentirme orgulloso de decir, este paciente salió gracias a el proceso como tal de la tecnología que tenemos a nivel de clínica de heridas. Entonces ese tejido no viable que en muchos casos podemos generar el desbridamiento, en otros casos nos toca empezar a utilizar relativamente técnicas de desbridamiento autolítico, pero pues relativamente es un tejido que le coloque el mejor dispositivo no me va a ayudar, ¿sí? El tejido epitelización, que es el que nos encanta a todos, el que ya cuando destapamos una herida y lo vemos, decimos, sacamos pecho y decimos, excelente, es un buen proceso de cicatrización. Nos quiere decir que estamos haciendo un buen proceso, estamos haciendo una técnica, ¿qué? ¿Qué dijimos? ¿De una limpieza? Terapéutica, acordémonos. Ya dejamos esa limpieza de ritual de todos los días y vamos a generar es una limpieza como tal terapéutica, es decir, el cuidado directamente de esa herida. El tejido de granulación, que es ahí en que nosotros empezamos, ese rojito, bonito, que a veces relativamente nos sangra un poquito, pero relativamente es ese tejido que nosotros decimos, oh, vamos, excelente. El tejido es facelado, entonces es ese tejido necrótico, húmedo, que me quiere decir que hay más exudado en esa herida, que algo está pasando, que lo más seguro es que tenga un proceso infeccioso. Entonces es ese tejidito que relativamente también nos toca empezar a desbridar. La escara como tal, que es la que encontramos, decimos no sé cómo clasificarla, qué tan profunda relativamente puede llegar a estar. Y pues nuestro tejido necrótico, que pues es nuestro enemigo y es donde evitamos de que cualquier herida relativamente llegue. Pero de todos estos tejidos relativamente de las heridas, de todos, ¿qué es lo que a nosotros más nos importa? ¿Creen ustedes?
Los bordes, ¿verdad? Porque nosotros de pronto podemos ver una herida muy cavitada y de pronto algunos dirán, uy, no, lo que yo necesito es que empiece a granular, rellene, en pocas palabras, ¿verdad? Pero nos estamos dando que esos bordes, perdóname, acá teníamos también la hipergranulación, que sabemos que es uno de nuestros enemigos también, porque nos puede decir que puede esa aridita estarse infectando y que nos toca tener también mucho cuidado para protegerla y que no nos llegue a pasar. Y toda la parte de ese tejido fibrinoso, que vemos que es como esa gelatinita que yo relativamente lavo la herida, pero es fácil de retirar. Entonces nuestros bordes, si no tenemos unos buenos bordes, no vamos a tener un buen proceso de cicatrización. Entonces, como les decía, no es qué tan profunda pueda estar la herida y ayudar rápido al proceso de granulación. Si tengo unos bordes que están hiperkeratosos, nunca me van a ayudar a cerrar. ¿Sí? Si tengo unos bordes totalmente perforados, que yo los veo violáceos, como que me toco la cabeza y digo, Dios mío, le he hecho de todo y no me ayudo relativamente con este paciente. Los que tienen relativamente las bolsitas, que decimos nosotros, ¿qué hacemos con esas heridas? Los macerados, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que hay bastante exudado, algo está pasando con esa herida. Aunque, como decíamos al inicio, es también mirar la valoración del paciente, darle la educación, no lo moje, por favor, porque a veces uno llega y el apósito está totalmente saturado, pero no sabemos si es por exudado o si relativamente es porque el paciente lo mojó. Entonces, y pues prácticamente los enrolladitos, acordémonos que relativamente toda la parte de los bordes tienen que ser como una línea, tienen que estar los dos junticos. ¿Para qué? Para que me genere un buen cierre de la herida. Eso es como si yo voy a coger una sutura, las dos lineecitas tienen que estar rectas. Si una está más arriba de la otra, pues en ningún momento me va a ayudar a un buen proceso de cicatrización. Los 3 elementos claves que me dice la limpieza técnica, terapéutica como tal, es el triángulo de las 3. Ya me lo está diciendo, es un triángulo como tal. Que debo de tener yo mucho cuidado. Entonces, como les decía, nosotros cogemos, lavamos la herida, ¿sí? Hacemos el toque sobre la herida y muy poco hacemos sobre la piel perilesional y ya. ¿Sí? Me centro mucho es en la herida, qué voy a utilizar, qué apósito voy a colocar, qué le voy a dejar, voy a utilizar un alginato, voy a utilizar una hidrofibra, qué apósito secundario voy a colocar, pero no revisamos toda la parte de la piel circundante del paciente, esa piel perilesional que es súper importante. En el momento en que yo lavo la herida, todas las bacterias, los hongos, los microorganismos migran hacia la parte de la piel perilesional. Entonces yo estoy centrado en mi herida, en cubrirla, y cuando relativamente ya vuelvo y coloco el apósito, ¿qué hacen esas bacterias y esos hongos? Se devuelven, ¿verdad? Vuelven y migran hacia el lecho de la herida. Entonces, cuando yo voy nuevamente hago mi otra curación a los 4 días, a los 5 días, que vuelvo y encuentro una herida estancada, ¿sí? Una herida que no me va evolucionando, una herida que no me genera relativamente lo que yo necesitaba, que era que vaya avanzando, no que me haga un retraso como tal. La clave de la higiene de la herida, ¿ustedes creen que es la repetición? Todos los días la herida me va a decir, hágame lo mismo, no, ¿verdad? Es como nosotros, nos pasa igual, ¿sí? Entonces todos los días nos colocamos algo diferente, ¿sí? Todos los días nos cambiamos, todos los días generamos hábitos diferentes. Las heridas nos hablan igual, ellas todos los días nos están diciendo, ven, hoy necesito esto, hoy necesito lo otro, ¿sí? Entonces es relativamente no generarlo como un ritual, sino ya ver la necesidad de generar un buen cambio, como lo vemos acá, con respecto a las heridas. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Proceso de cicatrización, para que relativamente el paciente mejore su calidad de vida. Y lo más satisfactorio para nosotros es llegar a una habitación y el paciente te diga a ti, gracias jefe, duré 2 años y esa herida nunca me cicatrizó.
olía feo, mi familia ya no me quería, me sentía aislado y gracias a usted esa herida salió adelante. ¿Pero por qué fue? Porque yo generé una limpieza terapéutica utilizando la tecnología, las soluciones y los mejores apósitos que esa herida necesitaba en ese momento. La limpieza terapéutica me da unos pasos. Todo el proceso de valorar ese lecho de la herida, mirar la cantidad del exudado que tiene ese paciente, todas las comorbilidades que también tiene ese paciente, cómo reducir esa carga micrótica que relativamente tiene el paciente, esa carga bacteriana, el porqué, la alimentación del paciente, si relativamente sí está infectada esta herida o qué está pasando directamente con ella. Los requisitos básicos, si nosotros tenemos sospecha de que algo está pasando, nosotros podemos decirle al médico, doctor, yo le tomé un cultivo, por favor, ordénelo. Porque veo que esa herida cada vez está más exudativa, relativamente la veo estancada, a pesar de toda la limpieza, a pesar de todos los apósitos y toda la higiene que le realizo, la herida continúa igual. ¿Qué debemos de aplicar? Heridas totalmente avanzadas, ¿sí? Que es lo que relativamente hoy estamos viendo. Tecnología. Todo vamos evolucionando, no podemos quedarnos en una vaselina, en una nitrofurazona. Entiendo que en muchos de nuestros hospitales es relativamente la herramienta que tenemos, ¿sí? En un rural es la herramienta que tenemos, pero asimismo vamos viendo la evolución de esas heridas, que son ¿qué? Demoradas, que son más estancadas, las heridas que no evolucionan y que ya se vuelven una herida de difícil cicatrización, ¿sí? Y todo lo relacionado con limpiadores antimicrobianos. Acordémonos que la solución salina solamente nos limpia, ¿sí? Y toda heridita tiene sus bacterias, sus honguitos y todos sus microorganismos. Los criterios importantes de las soluciones es a nivel de lo que les decía de la solución salina, solamente nos hace un arrastre, nos limpia la herida, pero no nos genera ningún proceso antimicrobiano para ayudarnos a proteger. Los surfactantes nos ayudan a esos detritos que se forman casi sobre el lecho de la herida y de ahí no, mejor dicho, no dejo pasar aquí a nadie ni que nadie encierre, pero relativamente son los que debemos de eliminar, los que debemos de estar removiendo a todo momento para que nos ayuden a un proceso de cicatrización. Y pues nuestro enemigo, el biofilm, que a vista relativamente no lo vemos. Y todos los antisépticos que relativamente cuando vemos sospecha de heridas infectadas. No todos hablo digamos de la plata, ¿sí? Entonces uno va a mirar una herida totalmente en tejido de epitelización que le falta un poquito y hay una plata ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Relativamente estamos generando prácticamente devolver a esa herida nuevamente al inicio. Y lo que nosotros necesitamos es avanzar, generar en ese paciente esa ayuda, esa protección y esa calidad de vida que él necesita. La selección de las soluciones como tal, entonces es acordarnos que una solución a nivel de la limpieza, relativamente es mirar, más adelante lo vamos a ver con la parte del pH de las heridas, que también es súper importante, ¿sí? De mirar qué es lo que necesita esta herida. Ella también me está hablando, me está diciendo, ven, estoy con mucho exudado. ¿Qué me quiere decir? Que hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? Y que posiblemente genere un proceso de infección. La técnica de los apósitos, es decir, saber qué apósito primario voy a utilizar, qué apósito secundario voy a utilizar, pero teniendo en cuenta el exudado que me va a generar esa herida en nuestros pacientes. Todo lo relacionado con el paciente también, el cuidado directamente con ellos a nivel de las curaciones. Hay veces pensamos, cuando el paciente llegamos a los 4 o a los 5 días, ¡ay, pero usted por qué me dejó abandonado, verdad? ¿Sí? Y uno le dice, ay, no, señor, es que se me olvidó. No, ¿sí? Nosotros vamos a decirle, es que entre menos manipule la herida, voy a generar un mejor proceso de cicatrización,
¿sí? No quiere decir que entre yo haga más días voy a avanzar más rápido. No, porque no estoy dejando que esta tecnología o este apósito me genere el cuidado hacia esa herida como tal. Las técnicas de limpieza que relativamente nosotros siempre manejamos es esa irrigación de esa herida, ¿verdad? Entonces no sabemos si hacemos mucha presión, si no hacemos mucha presión, si utilizamos la aguja como tal, si mejor le abrimos con la tijerita, si mejor, sí, entonces son muchas irrigaciones que relativamente generamos una presión diferente que podemos dañar todo ese proceso de fibroblastos que nos ayudan al proceso de la cicatrización de las heridas. Entonces a veces pensamos que haciendo más presión vamos a generar un mejor, digamos como limpieza de esa herida, reduciendo así todo el proceso de contaminación, y a veces lo que hacemos también es un daño a nivel del lecho de la herida. El remojo, entonces hay veces relativamente sería uno de los mejores porque cojo relativamente mi solución en una gasa y relativamente la dejo también sobre el lecho de la herida. Ahí también es una educación al paciente porque el paciente piensa que entre más lave, ¿sí? Le lave toda la pierna con solución salina, estoy haciendo una mejor técnica que el que de pronto puede hacer el jefe con una solución antiséptica, ¿verdad? Y el paciente le dice a veces a uno, pero es que usted sí me lava y el otro solamente me colocaba una gasa y ya. Pero si yo no le brindo la educación al paciente de qué está haciendo esa gasa ahí, qué efectos me le va a realizar a la herida, a diferencia que le lave, pues él va a decir que estoy haciendo una curación incorrecta, ¿verdad? Entonces por eso es súper importante también generar esa educación directamente con nuestros pacientes. La parte también de técnica de la compresa, entonces relativamente también disminuimos o hacemos una reducción directamente de la parte de los residuos de las heridas, frotes directamente con las heridas, lo vemos mucho de pronto en una lesca, que siempre lo que hacen es un arrastre brusco, lo que vamos a generar es un daño más sobre la piel, o ese paciente que está con un exudado abundante y lo que hacemos es como arrastrar relativamente esa gasa sobre la piel. Acordémonos que las heridas deben de ser toquecitos, debe ser algo muy suave para ayudar a que esa piel como tal no generemos ese daño y ayudemos a la protección como tal de ellos. Y algo súper importante, nuestros apósitos hidrorreactivos también no contienen ningún antimicrobiano, pero pues nos pueden ayudar un poquito más a disminuir como tal esa carga bacteriana. Y ya como para terminar, siempre hacemos lo más importante, llegar a hacer nuestra curación, pero nos olvidamos del dolor del paciente. Y cuando hay dolor, ¿qué hay? ¿Qué hay? Puede haber signos de infección, ¿verdad? Entonces es súper importante estar evaluando el dolor a nivel de esa terapia que yo le voy a realizar al paciente todos los días o el seguimiento que yo le voy a realizar a ese paciente, ¿sí? ¿Cómo está de dolor? Antes de que ingrese yo a una curación, lo que le voy a preguntar es eso al paciente. Si no, me dirijo nuevamente donde la jefe, voy a intervenir, por favor me ayuda con el analgésico del paciente, ¿sí? Porque el paciente por eso a veces no le dice a uno, ay, qué rico verla, sino, ay, otra vez usted, llegó usted, y uno como que, ay, no, Dios mío, si el ánimo es llegar a hacer esa curación, ¿verdad? Entonces es relativamente eso, siempre verificar con nuestro paciente cómo está de dolor, ¿sí? Y cada vez que nosotros hacemos una limpieza terapéutica, se van a dar cuenta que el paciente cada vez les va a decir, jefe, me duele menos. Y otra cosa, ustedes se van a demorar menos en haciendo una curación. ¿Por qué? Porque vamos a obtener toda la parte de tecnología como tal. La conclusión, relativamente, como les decía al inicio, lo que nos dice todo el consenso de limpieza internacional europea como tal, a nivel de las infecciones, que fue la del 2022, y esta parte de técnicas y de soluciones del 2025, es generar de que esas heridas evolucionen, que esas heridas se recuperen, que esas heridas generen que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que es lo que todos nosotros siempre buscamos, tanto para el paciente y también satisfacción para nosotros como enfermeros.
Muchísimas gracias.